Ahí está. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bueno, buen día. Bien, está bien, Buen Fabricio. día, profe. Ok, hola Facundo, ¿cómo estás? Bueno, hoy deberíamos comenzar energía disipada, bueno, con los chicos de la burbuja, no sé cuánto, creo que la burbuja 2. Tendríamos que comenzar con la energía de rotación y rototraslación. Creo que no la hemos visto con ustedes. No sé cuál de las burbujas que hemos tenido, chicos, tengo un lío en la cabeza, porque primero me han dicho que teníamos que tener por burbujas y luego que tendrían que estar todas las burbujas y no sé, bueno, se me ha hecho en la cabeza, un nudo. Este, por lo tanto, yo he decidido que mandarles los videos, por eso les mandé esos videitos por el grupo de Accidentología 2 para que ustedes vean los que no estuvieron la semana pasada sobre energía de rotación y rototraslación. ¿Sí? Igualmente ustedes podrán hacer consultas respecto a eso, porque si no, sería volver atrás con los contenidos y todo lo demás, y estaríamos en tiempo. Entonces hoy voy a dar, a ver, lo que podemos hacer es que hoy yo voy a dar una temática nueva, que no tiene nada casi que ver respecto, bueno, sí tiene que ver, pero no tiene que ver respecto al cálculo de energías, respecto a rototraslación, y luego retomamos con rototraslación cuando terminemos cantidad de movimiento. Hoy vamos a ver, ahí tengo otro más. ¿Qué les iba a decir? Hoy vamos a ver una temática nueva, que es cantidad de movimiento. Básicamente, lo vamos a usar, a este concepto de cantidad de movimiento, vamos a utilizarlo para tres cuestiones. La primera, para el cálculo de velocidades antes del momento de impacto. La segunda, para la justificación técnica científica. Y la tercera, y mucho importante, es la mecánica del accidente, ¿sí? Yo supongo que con el profesor Daniel están trabajando mecánica del accidente. Así que, bueno, esto les va a servir mucho para incorporar la física en sus mecánicas. Ok, bueno, en primera medida, ¿a qué nosotros llamaremos cantidad de movimiento? Me dicen si se ve el paint. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, perfecto. Se ve bien, o sea, las letras son horribles, ya sé, perdón, pero es la que hay. Voy a intentar hacer una más bonita, a ver, y no me sale, perdón. Me cuesta manejar el Sabe paint. que puede insertar una letra, ¿verdad? En paint no sabía. Bueno, vamos a hacerlo así porque me interesa. Perdón. Bueno, ustedes saben que fuerza se define como masa por aceleración, ¿verdad? Esta es la definición estricta de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si nosotros redefinimos a aceleración? ¿Aceleración cómo se define en física? Velo- variación de velocidad sobre variación de tiempo. Muy bien. Vamos a colocarle simplemente velocidad sobre tiempo, ¿sí? Vamos a colocarle velocidad sobre tiempo. Joaquín, Sí, hola. aprieta ahí donde tiene la A a la par del tacho de pintura. Sí, ya, bueno, pero me hace más Ahí va. ilusión trabajar así. No sé por qué, pero bueno. A ver, intentemos, veamos qué pasa. Entonces, ahí está. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Vamos a ver si me hacía más ilusión hacerlo yo, hacer el pasaje yo, pero bueno. Ariel le tiene una mejor idea y la hay que aceptarla. Hay que aceptar cuando Es uno que la quiere. otra Ariel parece tiene letra un mía montón ya. de ilusión. Bueno, entonces fuerza es igual a masa por velocidad sobre tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a esta velocidad la despejo o multiplico miembro a miembro por tiempo? Es decir, a la fuerza la multiplico por tiempo y aquí multiplico por tiempo. Me quedará la siguiente ecuación. Sé que la fuerza por el tiempo no periodo, ahí está, es igual a masa por velocidad. Estas definiciones que nosotros vemos aquí
Llamamos a la primera impulso y a la segunda cantidad de movimiento. La relación, uy, qué macana me mandé. Esperen. Perdón. Ahí está. Hace mucho que no manejo el Paint. Ahí está. La primera de ellas es la fuerza en relación con el tiempo, a la que llamamos impulso, es decir, una fuerza que se aplica durante un tiempo determinado. Y la segunda es la reacción de esta fuerza, es decir, una masa que está moviéndose. Pero si nosotros volvemos a redefinir, aquí como tenemos fuerza es igual a masa por aceleración, perdón chicos, ahí está. Volvamos a redefinir, fuerza es masa por aceleración. Y a esto le sumamos obviamente el tiempo, la multiplicación del tiempo, es igual a masa por velocidad. Y volvemos a aplicar esto de que la aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, es decir, masa por velocidad sobre tiempo, por el tiempo, es igual a masa por velocidad. Tiempo con tiempo, ¿qué pasa? Se simplifican. Se simplifican. Por lo tanto, me queda que el impulso no es nada más y nada menos que un movimiento de una masa. Y tiene sentido, ya que una fuerza se define como una masa que está acelerada. Por lo tanto, es una masa en movimiento. Y observen ustedes que la cantidad de movimiento que el impulso da es la misma cantidad de movimiento que hace mover al cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, a esto nosotros llamamos ley de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Esto es una ley y tiene sentido. Si nosotros empujamos, por ejemplo, hacemos una fuerza sobre el escritorio se va a mover. Por lo tanto, yo estoy aplicando una cantidad de movimiento al escritorio y el escritorio se mueve. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Bueno, nos quedaremos entonces con esta ecuación. La cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después siempre son iguales. ¿Quiénes varían aquí? La variable de la masa y la variable de la velocidad. Cualquiera de estas variables puede cambiar, pero su multiplicación es siempre la misma, ¿sí? Pasemos un poco a un ejemplo más gráfico. Bien, ¿cómo nosotros podemos clasificar a los tipos de cantidades de movimiento? Existen dos tipos. Bueno, lo que vamos a ver nosotros de acuerdo a los tipos de choque. Existe el choque elástico y el choque inelástico o plástico, pueden llamarlo así también. El primero es en donde dos masas diferentes, supongamos tenemos una moneda de 1 euro y una moneda de 2 euros, colisionan entre sí y se despegan. A ver, intentemos. Le voy a agregar una velocidad, fíjense que ahí tenemos la masa, 7,5 gramos. Le daré una velocidad de 10 metros sobre segundos. Perdón, milímetros sobre segundos. Y a la moneda de 2 euros le daré el doble. 20 milímetros sobre segundo, que está en dirección contraria, entonces menos 20 milímetros sobre segundos. Permiso, veamos esto. Veremos qué pasa. Juntamos ambas y ambas se despegan, ¿sí? Sería lo lógico para un choque elástico. Ya vamos a ver en detenimiento esto, ¿qué sucede? Pasamos al otro choque, que es el choque inelástico, en donde yo tengo, por ejemplo, una masa de 2 gramos, de 3 gramos vamos a suponer, que se dirige a 20 milímetros sobre segundo, y una masa de 10 gramos que se dirige, supongamos, a 30 milímetros sobre segundo. Un choque inelástico se caracteriza por arrastrar una masa sobre la otra. Es decir, veamos lo que pasa en el simulador. Observen que continúa el movimiento de la masa más grande, ¿sí? Vamos a ver lo que nos incumbe a nosotros. Uy, no lo abrí el PowerPoint. Qué bárbaro. Acá está.
Ya lo estoy abriendo. Error en activación de producto. En otras palabras, hay que comprar el producto. Bien. Aquí está. Bien. Todos pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces empecemos con esta nueva temática. Bien, en primera medida vamos a ver unas diferencias respecto a la energía cinética. Como ustedes saben, la influencia de la velocidad de la masa en la energía cinética y en la cantidad de movimiento. Ustedes saben que energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad cuadrada y la cantidad de movimiento, que puede llevar la letra cm para ser un poco más sencillo, pero en física la denominamos como P, ¿sí? Cantidad de movimiento es siempre un vector, pero bueno, acá trataremos de ser un poco más simples con eso, ¿sí? Como para no confundirnos. Masa por velocidad, ¿sí? Ahora veamos. Tengo una camioneta, tengo un automóvil y tengo un camión. Respecto a la masa, y si va a una velocidad de 60 km por hora, vamos a compararlos con el del automóvil, que lleva 1.300 kilogramos, poca masa respecto a la camioneta, pero lleva una velocidad del doble de la camioneta. Cuando hablamos de energías cinéticas, son similares ambas, ¿sí? Es decir, a ver, en términos de energía, chicos, cuando son masas muy grandes, las energías nos van a dar muy grandes. Perdón, chicos, me están acribillando mensajes. Sí, es la coordinadora. Cuando hablamos de masas muy grandes, ¿sí? Extremadamente grandes, como por ejemplo un automóvil, fíjense que el automóvil está en tonelada casi media, las energías siempre van a ser muy grandes, ¿sí? Así que cuando hablamos en términos de energías muy grandes y vemos aquí 694.444 joules, es parecido a 722.000, ¿sí? Hay poca diferencia respecto a las energías, fijándonos nosotros en sus masas y en sus velocidades. Pero respecto a sus cantidades de movimiento, observen lo grande que es la camioneta, la cantidad de movimiento de la camioneta respecto al del automóvil, ¿sí? ¿Esto por qué? Por la gran cantidad de masa que lleva la camioneta. Acá hay una aclaración. Cantidad de movimiento se puede medir en newtons por segundo, que es fuerza por tiempo, ¿sí? O puede medirse en kilogramos por metro sobre segundo, que es masa por velocidad, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? El camión, en cambio, supongamos que va a la misma velocidad que la camioneta y lleva una gran masa, comparando con las energías, es un 3,85 veces más grande, porque estamos hablando de una masa muy grande. Y con la cantidad de movimiento, ni hablar, son 7,69 veces más grandes respecto al automóvil. Casualmente, como habíamos dicho, por la masa, por la gran masa que conlleva el camión, ¿sí? Bien, acá hay una aclaración que también quiero hacer. Cuando nosotros aplicamos el teorema del trabajo y la energía cinética, estamos aplicando el trabajo de la fuerza de frenado. ¿Eso qué quiere decir? Que están actuando las fuerzas de roce. Hay que hablar un poco respecto a lo que llamamos conservación de las energías de acuerdo a cuáles son las energías conservativas y no conservativas. Una fuerza conservativa es básicamente cuando yo sobre el sistema no realizo, el trabajo es cero, ¿sí? Es decir, realizo solamente un trabajo y este se mantiene constantemente. Por lo tanto, esa diferencia de trabajo es cero. Por ejemplo, cuando ustedes dan en física energía cinética, energía potencial respecto a un punto en I, ¿sí? de altura, cuando estamos arriba la energía es toda potencial y cuando estamos abajo, antes de tocar el suelo, la energía es toda cinética, ¿sí? La energía nunca se pierde, sino que se va transformando de energía potencial a energía cinética. Sin embargo, hay fuerzas, como por ejemplo la fuerza de roce, que no son conservativas, ¿sí? Y nosotros cuando aplicamos el teorema del trabajo y la energía cinética, estamos aplicando una fuerza no conservativa.
Sin embargo, la cantidad de movimiento, no importa cuál sea la variable de masa y la variable de velocidad, siempre se va a conservar. Es decir, aumenta la masa, disminuye la velocidad, pero este valor de cantidad de movimiento se va a mantener. Disminuye la masa y aumenta la velocidad, también se mantiene el valor de cantidad de movimiento, ¿sí? Es conservativo la cantidad de movimiento, ¿sí? Bien, pasemos al otro. Bueno, habíamos dicho entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos móviles? Esto llamamos nosotros un movimiento unidimensional, es decir, en una dirección. Básicamente llamaremos U a la velocidad antes del impacto y B a la velocidad después del impacto. Entonces, un automóvil, veamos un vehículo que llamaremos masa 1, lleva una velocidad 1 antes del impacto, por lo tanto lleva una cantidad de movimientos antes del impacto, que es M1 por U1, ¿sí? Un automóvil 2, o por ejemplo un vehículo 2, lleva también una cantidad de movimiento antes del impacto, por eso tiene una velocidad antes del impacto y una masa antes del impacto, perdón, una masa antes del impacto, ¿sí? Su multiplicación nos da masa 2 por U2, que es la cantidad de movimiento 2 antes del impacto, ¿sí? Las sumas de ambas se pueden sumar, claramente, ¿sí? Porque son dos cantidades de movimientos diferentes, se pueden sumar. Luego, aquí tenemos el LMI, que es el lugar, momento, impacto. Después de este momento, tenemos la velocidad después del impacto y la velocidad de un vehículo y la velocidad del otro vehículo después del impacto. La suma de estas dos cantidades de movimiento que vemos aquí, ¿sí?, será igual a la suma de estas dos antes del momento de impacto, ¿sí? Es por ello que la cantidad de movimiento es una unidad, es una fuerza, vamos a colocarlo como por ejemplo una fuerza conservativa. Es conservativa la cantidad de movimiento. Esta suma es igual a esta suma, ¿sí? ¿Hasta ahí voy bien, chicos? ¿Se va comprendiendo? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Yo quiero que Necesito... lo vuelva a explicar esa parte, profe, ¿puede ser? ¿Cómo? Si puede volver a explicar esa parte ¿En cuál parte, perdón? del tema de la velocidad cuando De- hace el impacto. Bueno, aquí tenemos velocidades antes del impacto, ¿sí? Aquí U1 y U2 son velocidades antes del momento de impacto. Fíjense, esta línea me determina el lugar, momento, impacto. Antes de esto, tenemos velocidades, y ambos vehículos están en velocidades distintas. Supongamos puede ser a 30 km por hora y este cuesta 40 km por hora, ¿sí? Pero después de ella, después del lugar, momento, impacto, estas velocidades cambian, ¿sí? Puede ser que esta, en este caso, fíjense el vector velocidad antes del impacto y el vector velocidad después del impacto. Ha disminuido, ¿vieron? Por lo tanto, se disminuye la velocidad después del impacto. Pero fíjense, la velocidad antes del impacto es pequeña y luego del momento de impacto es más grande. Es decir, aumenta la velocidad después del lugar, momento de impacto, ¿sí? La relación que existe de esta cantidad de movimiento más esta cantidad de movimiento es igual a la suma de esta cantidad de movimiento y esta cantidad de movimiento, ¿sí? Esto es conservación. Siempre el resultado de las cantidades de movimientos antes del momento de impacto serán igual a las cantidades de movimientos después del impacto, ¿sí? Por eso se relaciona de esta forma, ¿sí? Masa 1 por U1 más masa 2 por U2, es decir, toda la cantidad de movimiento antes del impacto, es igual a la masa 1 por V1 más masa 2 por V2, es decir, a la cantidad de movimiento después del impacto. ¿Mejor ahí? ¿Está mejor ahí? Perfecto, gracias. Ok. Bueno, veamos un ejemplo. Dice aquí, si la masa 2 está en reposo, es decir, está detenida, esta masa que vemos aquí antes del impacto está detenida, su velocidad claramente es cero, es decir, esta U2 es cero. Por lo tanto, no posee cantidad de movimiento, porque no está en movimiento, básicamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se evalúa esto
en ecuaciones? Bueno, cantidad de movimiento, esta cantidad de movimiento que vemos acá de la masa 2, no habrá. No estará. Entonces me quedaría que es solamente la cantidad de movimiento del vehículo 1, del primer vehículo, es igual a la cantidad de movimiento ya del movimiento del primer vehículo y del segundo vehículo. ¿Sí? Si el movimiento posterior es solidario, es decir, que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 después del impacto, podemos considerar que ambos vehículos estaban en movimiento antes del lugar momento de impacto, y esto es igual a la suma de las masas, porque el movimiento es solidario, por la velocidad que conlleva uno de los dos. ¿Sí? Bien, pasemos entonces de vuelta al simulador. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna duda? Hola, No, profe. ¿seguros? Sí, profe. Bueno, tenemos aquí una masa, entonces, de 7,5 gramos, y vamos a colocarle entonces una velocidad 0, ¿sí? Entonces, si yo a esta que vemos aquí, supongamos vamos a colocarle también de un euro, ¿sí? Pero ya le doy una velocidad, supongamos de 20 milímetros sobre segundos, ¿sí? Va a colisionar sobre este. Es decir, vamos a aplicar cuando la velocidad de este es 0, ¿sí? Del primero es 0 y cuando este es diferente de 0. Observemos qué pasa. Claramente se va acercando, se produce el impacto y una se mueve, ¿sí? Esto es un choque perfectamente elástico, es decir, donde una de las cantidades del movimiento se mueve hacia la otra. Y observen ustedes, la velocidad del otro vehículo, en este caso de la otra moneda, es de 20 metros sobre segundos. Perdón, milímetros sobre segundos, que fue la misma velocidad de la anterior moneda. La cantidad de movimiento se mantuvo, ¿sí? Probemos con otra, a ver, vamos con una de 2 euros y vamos a aumentarle a 30 milímetros sobre segundos. A ver qué pasa. Observen ustedes que aquí las masas se mantienen, ¿sí? Pero las velocidades cambian. Aquí la moneda de 2 euros, que iba a unos, ¿cuánto eran? 40 milímetros sobre segundo, ha disminuido completamente. No a 0, pero sí casi 0, a 1,9 milímetros sobre segundos. En cambio, aquí, esta masa que estaba detenida aumentó su velocidad. Por lo tanto, si yo multiplico esa cantidad de movimiento que traía aquí la moneda 2, la masa por la velocidad, me dará igual a la suma de esto más esto. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se va a mantener, ¿sí? Bien. Bueno, no los quiero confundir con esto, porque esto lo verán más en física. Ahora pasamos al otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo... Se ve el otro simulador, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bien. Sí, profe. Bien, bien, bien. Entonces, habíamos dicho que dos vehículos, en este caso la moneda 3, que tiene 3 gramos, bueno, vamos a colocarle así, vamos a colocarle 3 gramos, viaja a una velocidad de 15 milímetros sobre segundos, y esta moneda que tiene 10 gramos, ¿sí? Viaja a 30 milímetros sobre segundos. Habíamos dicho entonces, cuando una de ellas tiene más masa, ¿qué pasará? Se juntan. Esto llamamos nosotros choque inelástico, perdón, sí. La cantidad de movimiento de ambas se sumarán antes del impacto y continuarán con un movimiento solidario después del impacto. Esto se llama movimiento solidario. Cuando ambas masas se suman. Fíjense, la anterior, una de las monedas tenía 10 gramos y la otra tenía 3 gramos.
sumadas dan 13 gramos, ¿sí? La multiplicación de esa masa por 19,6 me dará una cantidad de movimiento igual que de los movimientos separados, ¿sí? De estos dos movimientos separados. Pueden comprobarlo experimentalmente. Si ustedes quieren, lo calculan. Pueden calcular y verán que los resultados les van a dar igual. Casualmente por este tema de la conservación de la cantidad de movimiento. Bien, hasta acá. Chicos, si tienen dudas, por favor, me van preguntando porque este tema es muy importante. ¿Ninguna duda? ¿No? Bueno. No, profe. Bueno. Continúo entonces. Bueno, vamos a, por ejemplo, un accidente de tránsito donde nosotros tenemos aquí un incrustamiento y arrastre, es decir, un vehículo que venía a altas velocidades, que era de menor porte, sobre un vehículo de mayor porte, que podría haber estado en reposo o menor velocidad que el otro vehículo, en donde tenemos un movimiento posterior solidario, ¿sí? En donde B1 es igual a B2, es decir, la velocidad de ambos vehículos son iguales, ¿sí? Aquí las masas se suman, ¿sí? Que cuando tenemos movimientos solidarios, es decir, inelásticos, las masas se suman y las velocidades son iguales, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros si tenemos incrustamiento sobre el lateral, ¿sí? Consideramos que este vehículo estaba en movimiento para aquel eje, pero no tenía un movimiento para el eje longitudinal que traía la camioneta, por ejemplo. Entonces, ay Dios, ahí pasan de la batería. Disculpen chicos si se escuchan de la batería. Entonces, la velocidad del camión en el sentido, y escuchen, la dirección que traía la camioneta es cero. No hay movimiento en el sentido y dirección que llevaba la camioneta. Por lo tanto, la velocidad de eso es cero. Y la velocidad de 2, es decir, la velocidad de esta camioneta, después del choque es cero, completamente cero. Fíjense ustedes que cuando choca la camioneta sobre este camión, ¿sí? El acoplado del camión, disminuye a cero su velocidad. Y esto tiene que ver por las diferencias de masa que encontramos entre un camión y una camioneta, por ejemplo, ¿sí? Vemos acá que el movimiento del camión anula por completo el movimiento de la camioneta, ¿sí? Pasemos a otro, por ejemplo, aquí tenemos choque frontal sobre lateral con arrastre. Vemos Profe. que la velocidad, sí, Profe, sí, ahí en el ejemplo anterior, digamos, la energía que llevaba a la camioneta, esa, digamos, como ya no puede mover al camión porque tiene una masa superior, digamos que la energía se pasaría al mismo vehículo y deforma la carrocería, bien. porque ya no le puede pasar la energía esa al otro vehículo que tiene una masa superior, ¿verdad? Bien, no confundamos energías con cantidades de movimiento, Julio, ¿sí? Acá no estamos hablando de energías. Las energías de deformación, en este caso, sí, la podemos adjudicar a la camioneta, ¿sí? Porque es vamos a considerar como es el emitente, ¿sí? Pero, como te digo, no confundamos cantidades de movimientos con energías. Aquí la cantidad de movimiento del camión sí suprime completamente a la cantidad de movimiento de la camioneta, por ser un vehículo de gran porte sobre un vehículo de mediano porte, ¿sí? A ver, una camioneta no es pequeña, ¿sí? Estamos hablando de, no sé, creo que 2 toneladas, habíamos dicho, 2 o 3 toneladas. Estamos hablando de un camión de 20 toneladas, ¿se entiende? Sí, profe. Hay una diferencia de masa entre una y otra tan grande que este movimiento nulo, es decir, el movimiento cero que tiene este camión, opaca completamente a todo el movimiento que tenía la camioneta, ¿sí? Entonces la camioneta toma este movimiento del camión, volviéndose completamente cero por esta gran diferencia de masa entre una y otra, ¿sí? Bien, no sé si resuelvo tu duda, Julio. Sí, profe. Perfecto. Bien, ¿qué pasa con el choque frontal sobre el lateral con arrastre? Bueno, consideramos que este vehículo automóvil, ¿sí?
no tenía desplazamiento en el desplazamiento del camión, ¿sí? Observen que ustedes ven al automóvil yendo hacia ustedes, ¿sí? Hacia el centro de la pantalla, o sea, hacia afuera de la pantalla, pero no tenía dirección hacia la derecha de sus pantallas, ¿sí? Por lo tanto, la dirección que llevaba el camión es diferente de la dirección que llevaba el automóvil. Por eso su velocidad antes del impacto es cero, ¿sí? La velocidad de este automóvil es cero antes del impacto respecto a la dirección del camión, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si nosotros lo vemos a la velocidad respecto hacia afuera de la pantalla, sí, este vehículo sí tenía velocidad, pero respecto al eje de choque no tenía velocidad. Y después del impacto, ambos vehículos tienen la misma velocidad, que casualmente es la velocidad del camión, ¿sí? Quizás un poco más reducida, porque como habíamos dicho, se disminuye la velocidad un poco, porque al producirse un choque, esto contiene roce y todo lo demás, entonces la cantidad de movimiento se sigue conservando con menor velocidad, pero con mayor masa ahora, ¿sí? Estas velocidades, la velocidad 1 y la velocidad 2, son iguales, ¿sí? ¿Hasta ahora se va comprendiendo esto? Me interesa, chicos, por favor, que me digan cuándo no, porque Sí, profesor. son temas muy importantes y vamos a utilizarlo mucho cuando veamos mecánica del accidente, ¿sí? Bien, continuamos. Este coeficiente, vamos a ver ahora el coeficiente de restitución. Lo van a ver mucho en física, ¿sí? Es básicamente, es determinar cuál es la eficiencia que tiene o cuál es el grado de participación, el grado de eficiencia, como ustedes quieren llamar, si ustedes quieren buscar por internet no hay problema también, que tiene la energía cinética. Ustedes, a ver, cuando vean física, no solamente van a evaluar el tipo de movimiento, sino también van a evaluar la energía cinética que relaciona las cantidades de movimiento con energía cinética, ¿sí? Básicamente, el coeficiente de restitución es la relación, como dice aquí, entre la variación de la velocidad, es decir, después del impacto, fíjense, velocidad 1 menos velocidad 2, variación velocidad de aproximación antes del impacto y la velocidad de separación después del mismo, ¿sí? Acá tenemos la velocidad después del impacto, arriba, en el numerador, y en el denominador tenemos la relación de las velocidades antes del impacto. Si nosotros observamos, aquí hay un signo negativo, ¿sí? Aquí hay un signo negativo. Casualmente es porque esta recta que vemos aquí nos va a dar negativa, o puede ser que nos dé positivo arriba o nos dé negativo abajo, ¿sí? La idea es que el coeficiente de restitución varíe entre 0 y 1, ¿sí? Cuando las dos velocidades después del impacto son iguales, el coeficiente de restitución es igual a 0, ¿sí? Por eso, por ejemplo, tengo 5 kilómetros por hora menos 5 kilómetros por hora, esto es igual a 0. 0 dividido cualquier número es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, E es igual a 0, el coeficiente es 0, y habla sobre un choque plástico. Y tiene mucha relación, tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque las velocidades son iguales. Estamos hablando de un movimiento solidario, como por ejemplo lo que habíamos visto aquí, ¿sí? Ambas velocidades después del impacto son iguales. Por lo tanto, si yo resto la velocidad del camión y la velocidad del vehículo, que son iguales, nos dará 0. Entonces, esto llamamos choque plástico, ¿sí? Plástico o inelástico, como ustedes quieran. Y si las velocidades, es decir, las diferencias de velocidades después del impacto son iguales a las velocidades antes del impacto, tenemos un coeficiente de restitución igual a 1 que nos da a saber un choque elástico. Es básicamente lo que nosotros hemos visto en el simulador. Ambas masas vienen con una velocidad, chocan y se separan, ¿sí? Es un choque perfectamente elástico. Que bueno, a ver, en la vida real no existen perfectamente plástico y perfectamente inelástico. Siempre hay grados, pero la idea es que nosotros veamos este tipo de cosas. La relación, si vemos un coeficiente de restitución 0, es plástico o inelástico. Si vemos un coeficiente de restitución 1, es totalmente elástico, ¿sí? Varía entre 0 y 1 este coeficiente. No puede ni pasar al 0 ni superar al 1, ¿sí? Bien,
La relación, ¿qué relación existe entre velocidades y masas? Bueno, vemos aquí otra relación que existe dentro de la cantidad de movimiento, que si yo resto las velocidades después del impacto, perdón, las velocidades 1, es decir, después y antes del impacto, sobre las velocidades después y antes del impacto del vehículo 2, sería igual a la relación entre la masa 2 sobre la masa 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que el vehículo de mayor porte disminuye su velocidad mucho menos que lo que la incrementa el de la menor masa, ¿sí? Esto tiene sentido, porque cuando tenemos un vehículo mucho más grande, si yo lo choco, no lo voy a mover casi, ¿sí? Esto es lo que pasa con el camión. No se moverá, pero sí incrementará, digamos, mucho menos que la que incrementa el de la menor masa, sí incrementará si el vehículo de mayor porte es quien lleva mayor velocidad. Ahí sí el de menor masa va a aumentar relativamente más grande su velocidad que antes del impacto, ¿sí? Por ejemplo, si un vehículo de pequeña masa está detenido, lo choca un camión, se va a mover, ¿sí? Con mayor velocidad, ¿sí? Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Se vuelven a conectar a la misma reunión, por favor, y nos vemos en un ratito.